Romanos 2:12. Este mensaje se llama El que la hace la paga. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a ver cómo dice Romanos 2:12. Vamos a ver lo que es la ley de Dios. Cómo Dios opera en el universo, cómo Dios opera en el mundo. Yo estoy interesado en saber cómo Dios opera, cómo Dios trabaja, cuáles son las leyes que hay. Porque nos interesan las leyes de la policía, las leyes de la alcaldía, las leyes de cómo declarar impuestos, pero no nos interesan las leyes de Dios. Y resulta que las leyes de Dios están más reinando que las otras leyes. Las leyes de Dios están en cada instante de la vida. Aleluya. Y aquí hay algo que debemos tener en cuenta, que dice San Pablo escribiendo a los romanos, dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Eso quiere decir que los que han pecado sin saber nada de la ley, o sea, se refiere a la ley de Dios, se refiere a conocer la palabra de Dios. Una persona puede pecar sin conocer la Biblia. Una persona puede ofender a Dios, violar una ley de Dios sin necesidad de conocer la ley de Dios. Pensamos que debemos conocer la ley para poder violarla. No. En las leyes de Dios, en el plan de Dios y en la mente de Dios, los seres humanos pueden violar las leyes de Dios sin conocerlas. Sin conocerlas. Es decir, no importa que nadie la haya predicado, si viola la ley de Dios, viola la ley de Dios. Y se le cuenta como pecado. Alguien diga gloria a Dios. Así funciona Dios. Que yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, yo quisiera que hubiera una reformita ahí, pero no la hay. Y finalmente me rindo a lo que Él diga. Me rindo a lo que Dios dice. Si Dios dice aquí que los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Así es. Si una persona en una selva no tiene la ley de Dios, nadie le dijo que mentir era pecado, nadie le dijo que adulterar era pecado, nadie le dijo que adorar dioses era pecado. Si él adora dioses, él pecó. Y si se muere así, se condena porque dice perecerán. Se perderán. Ahí solo dice que se perderán. Pero en otros textos de la Biblia dice que los que perecen y los que se pierden, está refiriéndose a la condenación. Esto quiere decir que el que la hace la paga, ¿verdad? O sea, si tú la haces, cuando dice el que la hace la paga, quiere decir el que hace pecado, si lo hace, paga. Es la ley de Dios. Porque el pecado es una deuda que se engendra con Dios. Cada vez que nosotros pecamos, promovemos una deuda con Dios. Tenemos una deuda con Dios. Es decir, nos endeudamos con Dios. Conozca o no conozca la ley de Él. Por eso Él quiso hacer tan público el asunto de la ley de Dios. Por eso Él hizo estremecer el monte y le dio en tablas de piedra la ley a Moisés para que el mundo supiera. Dios sabía que si lo hacía así, aunque no había publicidad en ese momento, no había medios noticiosos como para decir que Dios se le aparece a Moisés y le da unas tablas. Dios sabía que eso iba a quedar escrito y que después de ser escrito iba a ser publicado y que todo el que quisiera saber se iba a enterar. Así que vemos que Dios tiene ese concepto. El que la hace la paga. Si alguien peca sin conocer la ley de Dios, paga. Muchos dicen, no, es que hay que evangelizar el mundo para que la gente no tenga excusa. Hay que evangelizar el mundo para que no digan que no se les predicó. Es que aunque no se les predique, no tienen excusa. En el mismo libro de Romanos lo dice.
Léelo conmigo. En el 2:1 dice: por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Es decir, el hombre no tiene excusa ante Dios, porque alguien no le habló. No tiene excusa. Nadie tiene excusa. Si no es que yo tenía un familiar que nunca me habló de Dios, nunca me compartió de Dios, nunca me dijo nada. Aunque no te diga nada, si pecaste, perecerás. Uno evangeliza no para condenar a la gente, uno evangeliza para salvar a la gente. Porque de hecho ya están perdidos. Lo dice San Juan capítulo 3, versos 16 y 17. Dice: de tal manera amó Dios al mundo, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego el verso siguiente dice: el que en él cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado antes que no crea. O sea, aún sin que se le hable de Dios, ya está condenado en su pecado. Es una cosa durísima tener que enfrentarse en el juicio final con Dios y reclamarle y decirle que nadie le habló, y reclamarle y decirle que nadie le compartió el evangelio. Aún así, si él pecó, si fue idólatra, si fue adúltero, no entrará al reino de los cielos. Eso es lo que dice la Biblia. Porque el que la hace la paga para Dios. Porque es que se produce con el pecado una deuda jurídica. Es algo legal que se produce. Y para Dios la justicia es algo que es tenida muy en cuenta, porque su cetro es un cetro de justicia. Definitivamente, cualquier persona que hace pecado tiene que pagarlo. Hay dos clases de castigo en toda la Biblia, de parte de Dios. Uno, los castigos antes de la muerte, que son castigos correctivos, todos ellos. Y los castigos después de la muerte, que son castigos destructivos. Dos clases de formas de Dios castigar. Y hay que predicar que Dios castiga porque la gente no sabe la verdad. Y la verdad lo hace libre. No es que uno quiera predicar de un Dios que castiga solamente. Lo que quiere uno es predicar de un Dios que te dice la verdad, quién es Él. Porque uno no puede engañar a la gente diciéndole que Dios es como Papá Noel. Porque Él no es como Papá Noel. Papá Noel, según la tradición falsa, llega en su trineo, pone los regalos, pero no le reclama a nadie nada. Simplemente deja todo ahí y se va. Es falso, claro, pero ese es el engaño que le enseñan a muchos niños. Pero Dios no es así. Dios es un Dios que castiga. Precisamente ayer en un chat estábamos hablando de un grupo y mucha gente decía que Dios no castigaba. Había católicos y evangélicos en ese chat, y un católico dijo: no, Dios no castiga, a mí me sirve el evangelio de Jesucristo, el evangelio cuando no hay castigo. Yo empecé a hablar y a decir que sí había castigo, y le dije que Dios castigó a Sodoma y Gomorra, y Dios también castigó a tanto que castigó. En eso otra persona católica que dijo tener títulos católicos dijo: sí, Señor, Dios sí castiga. Y dijo: hay muchos católicos que están en ignorancia, escribió ahí mismo. Pero en realidad Dios sí castiga, porque el diluvio fue un castigo, decía él, y lo de Sodoma fue otro castigo, y lo de Adán y Eva fue otro castigo. Cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, eso es castigo.
Y lo peor del asunto es que ese castigo está sobre ti y sobre mí todavía hoy. Hubo 3 castigos iniciales. Y los 3 castigos iniciales fueron para Adán y para ti también. Y para mí también. Esos 3 castigos iniciales fueron, básicamente, pobreza, enfermedad y muerte. Pero esos castigos que Dios le envió a la generación de Adán y Eva, se los envió para corregir, para disciplinar, para generar un nuevo comportamiento. ¿Cuántos me están entendiendo? Aleluya. La pobreza, la enfermedad y la muerte, inclusive la muerte, fue lo que Dios envió para que las personas supieran que iban a enfrentar la muerte y que tenían un tiempo para buscar su origen, para buscar a Dios, para arrepentirse de sus pecados. Son castigos correctivos. Todos los castigos que Dios tiene en la palabra antes de la muerte son castigos correctivos, incluyendo la muerte. Ejemplo de eso tenemos al rey David. El rey David cometió un pecado de adulterio. Y normalmente en las iglesias cristianas se enseña más a chuparle el perdón a Dios. Se enseña más al 70 veces 7. Se enseña más que Dios te perdona que enseñar que Dios castiga también. Y eso produce un desequilibrio porque la gente anda loca pecando y pidiendo perdón, pecando, pidiendo perdón, y no le han enseñado la otra parte. Y es que aunque Dios te perdone, si te arrepientes, aún así Dios te castiga. Increíble. ¿Por qué me castiga si ya me arrepentí? ¿Por qué Dios me va a castigar si me arrepentí y lloré? Y dije que no lo iba a cometer más y no lo he cometido más. Aunque le digas a Dios que no lo vas a cometer más, y aunque no lo hagas más, hay un castigo. Eso dice la Biblia y lo enseñan muchas veces. Y el ejemplo más claro que hay en toda la Biblia es el rey David. ¿Por qué? Porque tuvo el arrepentimiento más notable en toda la Escritura, que quedó escrito. Hubo muchos arrepentimientos grandes, seguro que sí, pero escrito como el de David, ninguno. El Salmo 51 habla de todo un arrepentimiento. El Salmo 6, otros salmos de David expresan cuando él lloraba en la cama, cuando él gemía, cuando callé, envejecieron mis huesos. Tenía un arrepentimiento verdadero el rey David, aleluya, por el adulterio cometido. Pero Dios le dijo a él, a pesar de su arrepentimiento, le dijo: nunca se apartará la espada de tu casa, y dentro de tu misma familia te levantaré problemas grandes. Y David sufrió eso. Un hijo contra una hija, y se levantó el mal dentro de su misma familia por su pecado, a pesar que tuvo un brillante arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy predicando eso, yo te estoy ayudando a ti y me estoy ayudando a mí. Porque si yo voy a pecar para arrepentirme después, mejor digo, yo no quiero pecar. Porque si peco, de todas maneras, Dios me va a castigar. Aleluya. Y en eso creo que el 90% de la iglesia está en tiniebla. Se creen el rey David, adulteran y después van a pedirle perdón a Dios. Y ya están en bendición, aleluya. Llega el predicador falso a decirle que está en bendición, que está en no sé qué. Nada, viene una prueba mañana. Es un castigo correctivo. Todo castigo mientras estemos vivos es correctivo. Aleluya. Es más, toda la raza humana está siendo castigada. ¿Por qué Dios castiga? Para corregir el comportamiento malo que te llevó a pecar. El comportamiento rebelde. Para que pudieras haber pecado, tenías que tener un comportamiento rebelde. Aleluya.
Y ese comportamiento rebelde no se cura solo con arrepentimiento. Dios tiene que trabajar en ti. Dios tiene que pasarte por el molino. Porque estás inclinado hacia el mal. Ok, tienes un corazón lindo, divino, y le pediste perdón, precioso tu corazón. Pero Dios sabe que también necesitas un tratamiento de Él para poder, en verdad, aborrecer ese pecado y darte una nueva estructura. Eso es lo que Dios hace cuando castiga. O sea que es un acto de amor. En el libro de Hebreos 12 dice: Dios al que ama, castiga. Dios al que ama, disciplina. Y azota al que recibe por hijo. Dios lo azota. Se nos andamos quejando de Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Me encontré con una señora hace unos meses atrás y llorando me dijo: no me hable de Dios, no me hable nada de eso. Ella era cristiana. Yo estoy pasando momentos muy difíciles. Yo le dije: pero Jesús está contigo todavía. No, ni me hable, no. Me enseñaron que Dios se preocupaba de mis problemas, que me solucionaba mis dificultades. Me enseñaron que Dios era poderoso, que Dios era el titán. Alguien diga gloria a Dios. Y ahora no quiero que me hable ni siquiera de ese libro, me dijo así. Nunca había visto una persona que me decía así, siendo cristiana, asistente a una iglesia. Yo le dije: Jesús todavía está contigo. Ella no se da cuenta que el problema es ella, la actitud errada de ella. Si Dios la estaba pasando por un castigo, muchas veces las pruebas son castigos, a veces no. Pero cuando los israelitas fueron al desierto por 40 años, era un castigo de Dios para corregir su comportamiento, para tratar con sus vidas. Y fueron pocos los que aprendieron, aleluya, porque no todo castigo correctivo de Dios da fruto. Tú sabes que la Biblia dice que la disciplina al presente, Hebreos capítulo 12, creo que puede salir en pantalla fácilmente. Hebreos capítulo 12 dice que ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero después produce fruto apacible de justicia. Pero escuche bien, ahí está hablando de las disciplinas que producen fruto, porque hay disciplinas que no producen fruto. ¿Por qué? Porque depende de mí. Depende de mí como yo la coja. Dios me disciplina y me pasa por una prueba. Yo veré si niego a Dios o si lo sigo. De hecho, Job atravesó por una disciplina correctiva que se puede llamar castigo, prueba. Era algo difícil para Job soportar. Era una cosa difícil, era un castigo correctivo. Indudablemente que Job salió brillante como el oro. Aleluya. Me probará, dijo Job, y saldré como oro. Eso quiere decir que antes de la prueba no brillaba como oro. Así que la prueba nos ayuda. Y el castigo nos ayuda. Castiga a su hijo. Aunque los inteligentes, intelectuales de algunas instituciones públicas de Colombia digan que el castigo perjudica. Aleluya. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y se la dará leyendo la Biblia. Aleluya. Pero no creen en el libro de la sabiduría. No creen en el libro de Dios. No creen en el libro que habla la verdad. No creen en el libro que educa correctamente. No creen en el libro llamado la Biblia, aleluya, que tiene palabras de vida eterna. Creen otra basura, creen otros conceptos humanos, creen otros conceptos psicológicos que no le hacen ni cosquilla al niño. Aleluya. Así que hay castigos correctivos. Todos los castigos aquí son correctivos. Eso no es el castigo definitivo. Si tú eres un homosexual, Dios va a tratar contigo. Dios va a poner un castigo correctivo. De hecho, el SIDA está comprobado que se mueve mucho entre homosexuales y degenerados sexuales.
Eso es un castigo correctivo. Ay, el SIDA, pobrecito. No, es correctivo. Es para salvarlo. Es para rescatarlo. Es para darle una oportunidad al homosexual. Que se arrepiente y reconozca su pecado para librarlo del infierno. Aleluya. Aleluya. Así que tenemos que cambiar la visión de Dios. ¿Sí o no? Eso cambia la visión de Dios. Enseguida. Ya no lo vas a ver como un Dios castigador, sino lo vas a ver como un Dios inteligente. Aleluya. Ya no lo vas a ver como un Dios asesino, lo vas a ver como un Dios que es inteligente, sabio, que piensa las cosas que va a hacer y que cuando las hace son con un propósito bueno. Siempre Dios es bueno. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Todo lo que hace es un acto de bondad, porque la justicia es bondad. Gloria al Señor. El castigo que viene después de la muerte es donde Dios juzga los hechos y trae ese castigo después. Claro, Dios no tiene que esperar hasta el juicio final para castigar a una persona. Inmediatamente que la persona muere, ya Dios sabe el juicio sobre esa persona. ¿Aló? E inmediatamente que la persona muere, su alma y su espíritu se desprende y va o al cielo o al infierno. La vieja historia es verdad. Aleluya. La vieja historia que predicaron los católicos hace años de que hay un cielo y un infierno es verdad. Aleluya. La vieja historia que dice el credo que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo es verdad. La vieja historia que reza en el credo de que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día es verdad. Aleluya. 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 Esa vieja historia es verdad. Nos echaron muchos cuentos raros. Muchas cosas que era mentira. El Chapulín Colorado, Bugs Bunny. Cuando era niño uno leía el Heraldo en la parte de las tiras cómicas. Después fue creciendo un poquito, entonces leía la parte de los cines. Creciendo otro poquito, entonces leía la parte deportiva. Yo cogía el periódico, cogía la parte deportiva y la otra la botaba. Aleluya. Pero a medida que va creciendo, coge entonces la parte de adelante. La parte que te dice actualidades, lo que pasa en el mundo, si hay hambre, si hay pobreza, si la gente está muriendo, si hubo un terremoto, un tsunami, si Cristo ya vino. Esas son las noticias ahora más importantes. Vamos cambiando, ¿verdad? ¿Cuántos veían solo tiras cómicas? Aleluya. Entonces, hay inteligentemente dos castigos. El que da Dios en vida y el que da Dios después de la muerte. Aleluya. Y ese castigo es destructivo. Ya hablaremos de eso después. Es un castigo completamente destructivo. Lee conmigo Apocalipsis 9, 20. Apocalipsis 9, 20 dice: y los otros hombres, estamos hablando de la gran tribulación donde Dios derrama las copas de la ira y lo hace con el propósito igual. Aunque usted oye que hay copas de la ira, y hemos estudiado que en la última semana de Daniel, o sea, la 70ª semana de Daniel, que comenzará pronto, no ha comenzado, ya van 69 semanas para el fin. Falta una semana para aquellas personas que nos están viendo y que dicen: ¿cuándo se acaba el mundo? Bueno, van 69 semanas, falta una. Pero no es una semana de 7 días, tranquilo. Es de 7 años, aleluya. 7 años es corto tiempo, claro, pero no ha comenzado esa semana. Rece para que no comience. Aleluya. Alguien diga gloria a Jesús.
En esa semana Dios va a derramar sellos, trompetas, juicios, copas de la ira. Habrá gente sufriendo. Usted lo lee en el libro Apocalipsis. Terremotos, habrá tinieblas, habrá gusanos, habrá una cantidad de cosas que es tremendo leerlo. Pero todo eso es castigo correctivo. Imagínense. Pero por el tamaño del castigo correctivo, sabemos que el pecado es altísimo, pero que todavía hay esperanza. Aleluya. Porque mientras no hayan blasfemado contra el Espíritu Santo, hay esperanza. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y entonces una persona que no conoce a Dios no puede blasfemar contra Dios. Es decir, repito, una persona que no ha conocido la palabra de Dios no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Aleluya. Por eso en la gran tribulación, toda esta gente que es malvada, que hace muchas cosas terribles, no pueden blasfemar contra el Espíritu Santo porque no conocen a Dios y por lo tanto pueden ser salvos. Por lo tanto, Dios manda las copas de la ira y manda cosas terribles para que ellos sientan el castigo correctivo y reaccionen. No todos los castigados por Dios en forma correctiva reaccionan hacia Él positivamente. Hay gente inclusive que es humilde, pero es rebelde contra Dios. Me refiero, es humilde en el trato con la gente. Usted ve personas en el mundo que es sencilla. Hola, ¿cómo está? Yo, siga. Pero tú le hablas de Dios y se le encrespan los pelos. Porque tiene algo contra Dios, tiene una rebeldía interna. Tiene algo que no acepta a Dios, no acepta la palabra de Dios. Cree que Dios es un Dios malo porque ha oído que Dios quemó Sodoma y Gomorra. Pero el acto de quemar Sodoma y Gomorra es un acto de misericordia para poder preservar al resto del mundo y a nosotros de convertirnos en homosexuales. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Jeremías 30:11 nos ilustra algo bien bonito. Ahí va a estar en la pantalla. Jeremías 30:11 está Dios diciéndonos su carácter. Está Dios hablándonos de su espíritu, de su decisión. Fíjate que Dios no esconde. Si Dios quisiera engañar a la gente, Dios escondería la parte dura de Él. Pero Él no la esconde. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Hay que darle gracias a Dios porque realmente Él en la palabra no esconde su condición.